con protagonistas. A esta hora nos acompaña el doctor Emilio Baistrocchi. Emilio, bienvenido. Buen mediodía, ¿cómo va? ¿Qué tal, Claudio? Igualmente. Bien, ¿almorzaste ya o todavía no? No, todavía no. Todavía no. Bueno, seguimos, es del team nuestro. Exacto. Almorzamos después de las 3 de la tarde. Mucho para hablar en la política sanjuanina. Sos un hombre de la política de San Juan, dejando la función como intendente hoy desde el llano en la estructura, en el armado de Hacemos por San Juan. Sí, en política yo creo que hay que participar. Podemos hablar mucho, podemos quejarnos, pero yo creo que hay que participar si se quieren cambiar las cosas. Hoy estamos creando y armando un espacio político con suyo propio que se llama Hacemos por San Juan. Es el correlato provincial de lo que a nivel naciones hacemos por nuestro país, el partido donde entre otras figuras están Juan Schiaretti, Randazzo y muchos otros más. La idea es generar una identidad, a ver cómo explicarlo, ¿no? Pero que vaya más allá de los mismos personales. Del sello. Y una cuestión que tenga una homogeneidad en materia política. Dentro de nuestro partido hay gente que proviene del bloquismo, del justicialismo, del radicalismo. La idea es que sean las ideas las que nos encuentren y no solamente dirigentes o personas. En el último tiempo los ismos, los personalismos fundamentalmente, han marcado la historia de la política, ¿no? Kirchnerismo, macrismo, hoy Milei, que es el presidente. Es como que siempre hay un bueno y tiene que haber un malo como para enfrentarse. Y me preocupa la escasa participación de gente, por ejemplo, en Capital Federal. Casi el 50% del padrón no fue a votar. Esto marca también de que hay un hartazgo de la, no sé si de la política, pero sí de los actores políticos o hacia los actores políticos. En primer término, los ismos personales han ido en detrimento del institucionalismo, que es el único ismo que tendría que existir. En segundo término, creo que los personalismos han marcado, y la elección de Ciudad de Buenos Aires que vos mencionabas ha sido como el epicentro de esto que te voy a decir, el fin de los partidos políticos, ¿no? Cómo los ismos agregados a un apellido han marcado acá en San Juan el fin del Partido Justicialista, a nivel nación lo que ha pasado con el PRO, lo que ha pasado con el radicalismo. Una elección muy atípica, primero por la bajísima y récord en baja participación de la elección de Ciudad de Buenos Aires. Nos imaginemos que ha ido a votar el 53% del padrón electoral. Hay 10 candidatos que han estado por debajo del voto en blanco. Si vos sumás la gente que no ha ido, más el voto en blanco, de cada 10 porteños hay 5 que no han votado a nadie. Claro. Y de ese 5 que queda, esos 5 porteños que se han votado, menos de 2 han votado al presidente. O sea que tenés también un presidente con una bajísima legitimación en materia de gestión. A pesar de que todos festejaban, el presidente porque había sacado el 30%, Santoro porque no sé qué, Larreta porque no sé cuánto. Sí, es como que no hubo ningún perdedor en esta elección. Lo cierto es que hay que prestarle atención a todos los que estamos en política, a lo que está pasando, porque creo que es un claro mensaje a que no están de acuerdo en cómo se está llevando a cabo todo lo que tiene que ver con la política, las peleas, la lógica de las antinomias, la lógica del amigo-enemigo, la falta de resultados tanto económicos como sociales. Bueno, esto se fundamenta y se respalda con leyes, con normas, con política de Estado y con institucionalismo. Estamos yendo en un sentido contrario a lo que nos marca la sociedad. En ese punto, ¿es difícil o cómo se está trabajando en el sector en el que usted está, ¿no? Desde, se me ocurre también, no la capital ni la provincia, que es lo que hoy todo se promociona tanto, digo, porque esa es la discusión, parece en los canales de noticias o en los canales donde hay más política. Digo, ¿cómo trabajan ustedes para darse a conocer, para, no sé si la palabra es instalarse, para ponerse a consideración, pues para la participación, para seducir, no sé si la palabra, el otro día nos criticaban porque se llama seducir, bueno. O persuadir, ¿viste? Claro, que ya no sabes dónde ponerte. O convocar, o bueno, cualquier término que se parezca a que, bueno, ustedes en algún momento van a ser una opción, se van a poner a consideración de alguna forma seguramente, o cómo se trabaja en ese sentido el objetivo. No es difícil, es dificilísimo. Claro. Bueno. En un país en donde todo está radicalizado, en donde es muy pendular, en donde pasamos del kirchnerismo a Milei, tratar de ser una opción intermedia, de equilibrio, en donde de repente no puteas a nadie y pasás prácticamente inadvertido. Ahora,
creemos que es el camino. No podés estar insultando a diestra y siniestra al periodista, al que piensa políticamente diferente a vos, a quien sea, ¿no? No es la modalidad. Hacia afuera, del país hacia afuera, nosotros tenemos que mostrar credibilidad. Eso lo da la seriedad para generar confianza. ¿Ustedes creen que tenemos un presidente que genera credibilidad, que genera confianza de cara al mundo? Nosotros creemos que no. Hay provincias en donde se ha logrado el institucionalismo, la institucionalidad, el respeto a los partidos políticos. De repente Juan Schiaretti es la figura más conocida porque ha sido 3 veces gobernador de Córdoba, pero esto está lejos de ser schiarettismo. De hecho, no pretendemos ningún ismo detrás de ningún apellido. Pero te pongo un ejemplo. En Córdoba el gobernador, que es de Arriola, es justicialista, la vicegobernadora es radical y el intendente de la capital es del PRO. Digo, se ha logrado una heterogeneidad de pensamiento, la tolerancia a quien puede llegar a tener una divergencia en materia de pensamiento político y hablar y en ese diálogo lograr consenso. Eso no pasa acá. Acá, si vos no sos del Claudio o no sos del Adrián, acá no sos de nadie, no podés existir en política, te van a perseguir, te van a tratar de voltear. Bueno, tiene que ver también con el ADN caudillista nuestro, no sé si te suena, sí, que viene desde la formación de la República, con un sistema político muy presidencialista, basado en la entronización y muy la personalizado, de una persona. ¿no? Bueno, persona. eso tiene que entrar a cambiar porque no ha funcionado. Y nosotros queremos vivir en un país que funcione. Bueno, tratamos en esta dificilísima, como te decía recién, tarea de generar una alternativa. ¿Nos va a costar? Nos va a costar. Quizá no lo logremos, es posible, pero estamos en una senda que creemos que es la que debe ser. Intentarlo es el camino, pareciera ser el paradigma, ¿no? En la formación de esta estructura política. Muchos jóvenes, que hoy donde apunta fundamentalmente la política por el tema de redes sociales, nuevas comunicaciones, nuevo lenguaje, descubrieron a Schiaretti, un hombre de 71 años, bien lo dijiste, fue 3 veces gobernador de Córdoba, ha logrado una marca registrada de su forma de gobernar, y en los debates presidenciales apareció, en Córdoba lo hicimos, y es como que marcó un antes y un después, porque Schiaretti tuvo 10 puntos, 11 creo, en la última elección de presidente, siendo una participación muy buena. Casi 10 puntos. Casi 10 puntos. A partir de ahí es lo que ustedes pretenden, como decís, sin insultos, sin locuras, sin peleas, captar también ese sector de juventud. Sí, y sobre todo lo que no pretendemos es ser la mayoría porque sí, ¿no? Entendemos que hoy, siendo un porcentaje minoritario, no sé si recordás aquel debate presidencial, creo que Schiaretti fue el único que no insultó a nadie, ni habló sobre quien estaba hablando y marcó un hilo conductor de respeto. Bueno, pasa que eso... Hasta lo gastaron por no entrar en claro, el... Sí, Claro, disculpame la terminología, garpa poco, ¿no? Claro, reditúa poco políticamente. Ahora, así es lo que tenemos. Así es el presidente que tenemos, así es la oposición que hay, que hoy creo que la oposición es el kirchnerismo, y la gente que se debate entre quedarse con este loco que tenemos hoy de presidente o volver a Cristina. Entonces lo que tenés es que el 50% del padrón no va a votar porque está descreído de lo que está pasando. La opción está, la alternativa está, nosotros estamos en contacto permanente, tanto con Juan Schiaretti como con un montón de referentes que están tratando de generar este espacio del medio, se lo llama, de centro, pero lo cierto es que tenga equilibrio y donde la ideología o el partido o el color político no sea el denominador común. Creo que hace 30, 40 años los grandes aglutinantes eran las ideologías de los partidos, hoy ya no lo son. Por el contrario, vos ves cómo el PRO se ha detonado hace muy poquito y sus 2 o 3 figuras más importantes están cada uno por su lado. Tenemos un presidente que, si algo nos enseñó, es que no hace falta un partido político para poder llegar, ni estructura. Y por otro lado, un justicialismo que relegó y regaló absolutamente todas sus banderas, y que de hecho, y por cierto, las tenía en función de los personalismos de cada momento. Y acá en San Juan nos terminó pasando. El golpazo a la puerta, el portazo o la salida, como fuere, de un sector de sanjuaninos que vos encabezás de alguna manera, porque
estás vos, Horacio Lucero, hay muchos más indudablemente, pero que tienen un acercamiento con la población constante por las funciones que desempeñan. Horacio como concejal, vos como exintendente. Esa salida del justicialismo, ¿fue una decisión difícil de tomar? ¿Fue fácil en función de los hechos como se venían dando, teniendo en cuenta esta alternativa que se empezaba a generar en el país con Schiaretti como conductor? Fue muy difícil porque vos tenés un sentido de pertenencia y venís trabajando con un equipo. Ahora, claramente ese lugar a donde nos sentíamos pertenecientes había dejado de existir, digo, porque lo había cooptado el kirchnerismo. Yo entiendo que el kirchnerismo es la peor expresión de la política y la mayor degradación de lo que ha sido el Partido Justicialista, sobre todo en San Juan. Uh-huh. En San Juan, luego de la crisis del 2001, con el gobernador Gioja, creo que se retomaron las banderas políticas, la identidad. Pasa que, bueno, uno no puede perpetuarse siempre en el tiempo, pero yo valoro la gestión que se hizo, incluso también de Uñac que lo sucedió. El tema es que, más allá de la gestión, los desaciertos políticos y esta cuestión de nunca querer irse, es lo que termina echando por tierra aquellas políticas que pretendemos que sean de Estado y no son de Estado porque nadie nunca está dispuesto a ceder ningún lugar. Vos recién me hablabas de la juventud. ¿Qué dirigente joven tenés? No solamente en el justicialismo, sino a nivel político. Estás hablando de las mismas personas de hace 20 o 30 años. Entonces, bueno, los espacios en algún momento habrá que ganarlos. Dentro del justicialismo era Sergio Uñac, en algún momento era Mauricio Ibarra, en algún momento fue Leonardo Gioja, digo, como gente joven que iba saliendo, vos sí, como nombres propios. Pero bueno, muchos, en tu caso, en el caso de Ibarra, que son muy críticos de la situación dentro del justicialismo, pareciera ser que coinciden en algo, que es una dura lucha interna que termina sacando gente. Esta lucha Gioja-Uñac, Uñac-Gioja, que está planteada y que ahora buscan la unidad. Coincidimos en el diagnóstico, no en el remedio, porque no digo que uno esté bien y otro esté mal, digo que hay pensamientos diferentes. Nosotros entendemos que desde adentro ya no hay remedio que valga. Bien. Creo que sí lo entiende Ibarra. Sí, pero está en el Consejo Provincial, o sea, el martes estuvo sentado ahí, hoy va a estar sentado. Y no hay ningún tipo de inconveniente. Digo, ellos creen que desde adentro podrán cambiar algo. Yo hasta hace unos meses hasta hace un año, fui miembro de ese consejo, en donde hice una moción y perdí, creo que fue 31-1. Pero digo, diciendo las cosas en la cara, a partir de ese momento uno es considerado como enemigo público. ¿Y crees que estás enfrente justamente por plantear en ese ámbito lo que planteaste para lo que terminó siendo la salida? En ese lugar no puedes discutir ni plantear nada que sea diferente. A partir de eso, bueno, este año ya hay un desafío y hay alguna definición. ¿Vas a tomarla o la han tomado? ¿Cómo piensan octubre, por ejemplo? Participando. Nos vemos participando. Participando de manera individual, como decía, en otra vereda, en la misma vereda. ¿Cómo se abren los caminos? ¿Cómo se unen los caminos? Participando con el partido que hemos formado, el cual ya tenemos personería otorgada por el Juzgado Federal de la provincia de San Juan. Probablemente a través de un frente, si prosperan las conversaciones que estamos teniendo con el socialismo, con el GEN, con la coalición cívica, o solos, ¿no? Bien. Pero bueno, hay no hay apuro, armado, claro, digamos. Sí. No hay apuro en esa estructura. Y agosto es una situación. Y es un el 10, lo dijo Benítez el lunes, claro. cuando fue. Sí. Exactamente. Sí. Ni hay apuro, ni tampoco hay dramatismo en la situación. Si logramos lograr una agenda programática con estos partidos, porque no buscamos simplemente una alianza electoral, podremos ir juntos y si no, podremos seguir conversando. Eso es lo que se ha perdido en la política sanjuanina, la conversación, ¿no? El diálogo, la posibilidad de generar algún tipo de acuerdo. Sí, ya ni siquiera hay mesas de café, ¿viste? No. Antes había mesas de café. Y si te cruzan y ves que estás sentado con mirá, bueno, eso no funciona, no ha funcionado, no ocurre en otros lugares. Fíjate que lo que tenemos que hacer es ir a contramano de lo que ha pasado. Hoy tenés un gobernador que con una gestión muy sucinta, no sé cómo llamarle, pero políticamente correcto, creo que va avanzando y va calando en el inconsciente de la gente
porque trata de no pelearse, hablar lo menos posible, generar la menor cantidad de errores no forzados. ¿Te acerca esta forma de Orrego a lo que ustedes pretenden a futuro? Digo, ¿te acerca pensando en lo que pueda llegar a ser un frente, una alianza? Digo, esta modalidad. A nosotros nos interesa generar una alternativa. Sí me cae bien que no haya un gobernador peleándose con todo. Me parece que es un gobernador parecido quizá a Gioja de los primeros tiempos, pero sí que puedas abonar en el diálogo. Si vos te pones a pensar, los actores y muchas veces los apellidos de hace 30 años a la fecha son los mismos, porque muchos de ellos tuvieron a su padre o a alguien, y esto no lo hago en tono despectivo o modo de crítica, sino que para estar en política hay que participar. Ellos tienen esa participación, esa trayectoria, pero tiene que existir la posibilidad de que otros participen. Ahora, hay que animarse, eso es lo que proponemos nosotros desde nuestro espacio. Si le va bien al gobernador, le va bien a San Juan, fantástico. Hay que generar alternativas, no de oposición por la oposición misma, sino para generar nuevo tipo de idea en función de los proyectos que se pueden ir acercando. Nosotros queremos hacer eso. Creemos que lo que no tiene que haber es una oposición destructiva, como pasa hoy entre lo que es el kirchnerismo y Milei, o como lo que es el kirchnerismo sanjuanino para con el gobernador actual. A partir de una interna con Franco Aranda, Sí. llegaste a la posibilidad de ser candidato y después intendente de la capital. Sí. Y a partir de un formato de CIPAD, Sistema de Participación Democrática, que fue la última reforma del Código Electoral, sacaste la mayor cantidad de votos de los capitalinos, pero no alcanzó para ser intendente. O sea, hay dos modelos. Y ahora el gobernador Orrego dijo, vamos a cambiar, era una promesa de campaña, modificar este código electoral. ¿Qué opinión tienen ustedes al respecto de esta situación que se da a las antípodas, ¿no? Y que te tocó vivirlas ganando o perdiendo? La política es participación, o sea que tienen que existir instancias de participación. La participación tiene que moldarse a la economía de un país, de una provincia. Yo no estaba de acuerdo con que hubiesen pasos donde se gastan, vos calculá, entre 8 y 10 mil pesos por elector. En una provincia donde tenemos 550.000 electores, es muchísimo dinero que no sé si estamos hoy en condiciones de gastarlo, y ni hablar en un padrón de más de 35 millones de electores. Entonces, estoy de acuerdo con que se hayan sacado las pasos, porque terminás debatiendo la vida de los partidos en la comunidad cuando cada partido tiene que tener su vida partidaria, ¿no? Es como si en los clubes, en San Martín, en Sportivo, en el que sea, tuviesen que venir toda la gente a votar, que voten los socios, que voten los afiliados. Eso por un lado. Lo del CIPAD fue desastroso y se advirtió en su momento. Pasa que nadie escuchaba. ¿Y por qué? Porque no genera gobernabilidad. Y cualquier persona que gane, de cualquier color político, tiene que tener, y eso va en la lista de legisladores, gobernabilidad. El CIPAD no lo permitía, además terminaba de alguna manera haciendo una elección indirecta, porque terminaba ganando con una sumatoria de votos de un montón. Sí. Tenemos que ir a un esquema electoral que le complique lo menos posible la vida de la gente. La gente sabe lo que quiere, va y vota una vez por el que quiere y basta, ¿no? Cuando generamos todos estos mecanismos porque estás tratando de inducir al electorado en algún sentido. Eso no va más, ¿no? A los últimos que trataban de hacerlo le dijeron váyanse. Bueno, eso no va más. Entonces, lo hagamos lo más simple y lo más económico posible. La boleta única... Sí, fantástico. Bien. La sí, boleta que se va a aplicar, única, de hecho. la eliminación de las PASO. Y bueno, y tendrá que presentarse un nuevo proyecto que está, pero que hasta esta altura del año está sin novedades, ¿no? Está presentado en la legislatura. Claro, nosotros pero lo hemos estado mirando. Sin tratamiento, no sé la oportunidad cuál será para el tratamiento, ¿no? No sabría decírtelo. Claro. Bueno, ¿cuántos afiliados tiene Hacemos por San Juan? ¿Tiene que tener un número mínimo? Sí, el número mínimo hoy es el 4% del padrón provincial, es decir, 2.460 afiliados. ¿Y cuántos tienen a la fecha? Todo el proceso, desde presentación de adhesiones, hemos presentado 2.500 adhesiones, y en este momento nosotros estamos en la conformación de nuestro padrón de afiliados. Bien. Para que te den la personería definitiva, nosotros ya nos han dado la provisoria, tenés que presentar los libros que ya están presentados, el padrón definitivo, que lo estamos culminando en esta semana con todo un proceso de afiliación que estamos llevando adelante en la provincia, y finalmente la elección interna.
Dijiste, Eso habrá, o sea, perdón, Sí. habrá una, recién te mostrabas a favor de una interna y que se decida entre los partidarios, digamos, por ejemplo. Digo, porque tanto que se habla de cerrado, abierto, en otra fuerza, obviamente, no en la que ustedes están trabajando, ¿no? Está bien, pero eso es algo que hay que definir entre todos, digo, internas abiertas. Sí. Internas abiertas, o son internas O son abiertas, o son perfecto. abiertas. A ver, ¿por qué tiene que el Estado pagar la interna de un partido? ¿Por qué tiene la gente, esta es una de las diferencias, lo escuchaba creo que vaya con vos decir que Sí. tiene que ser abierta? En Sportivo, ¿quiénes votan? Los socios. En San Martín, ¿quiénes votan? Los socios. Los Y los que socios. están habilitados. Bueno, Claro, al día. pero digo, por eso. cuando vos traes a esta apertura es por alguna conveniencia. Basta de eso, ¿no? O sea, que los partidos diriman su vida interna en su seno interno. No traigas a la sociedad a dirimir tu vida partidaria y sobre todo que no te la tengan que bancar, ¿no? Si tienen problemas los partidos, que lo arreglen entre ellos. Si la gente se quiere acercar, ¿dónde se juntan? ¿Cómo se juntan? Mendoza, ¿Cómo es el procedimiento que tienen? Mendoza 1355 Sur, ahí estamos todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 13:30. En este momento estamos en un proceso de afiliación, estamos yendo por los departamentos, hemos estado en la peatonal, hay gente que se acerca, que nos escribe por las redes sociales, y ahí, bueno, estamos, cada vez que vamos teniendo cada 700, 800 afiliaciones, las vamos presentando al jugador federal, ya nos falta muy poquito, pero estamos ahí prontos a llegar. Bueno, octubre es un punto clave. Puede ser muy bueno, puede ser muy malo en función, obviamente, de los resultados. Vos dijiste que la política es participar, porque si uno no participa no sabe dónde está parado. ¿Es objetivo una persona como vos que viene de cargos importantes en la legislatura, ministro de gobierno, intendente de la capital, te dan ganas de participar? ¿Te gustaría participar? Más allá de la resolución que haya después, hay una cuestión personal siempre, ¿no? Por supuesto, participar me encantaría, de hecho lo vamos a hacer con nuestro partido, después si me toca a mí, por supuesto que también encantado. Lo del resultado, me ha tocado ganar y me ha tocado perder, pero te repito, en política tenés que participar si querés hacerte escuchar. Esto que ustedes debatían de la seducción, si es o no seducción, hoy hay muchos analistas que hablan cuál es en qué instancia está el votante, digo, si está con un voto que es emotivo o racional. Sí. Porque si el voto es emotivo, creo que viene, al caso, lo que es la seducción hacia el votante, y si lo queremos hacer racional, pues también hay que argumentar. Una de las cosas que le contaba a Claudio es que nosotros vamos a presentar la semana que viene un anteproyecto de ley de debate obligatorio. Nos parece muy loco, por decirlo de alguna manera, que en el año 2025, siendo la política y un bien público, intangible, pero un bien público al fin, los candidatos o quienes se proponen para representarte no se animen a hablar. Y después tenemos los casos de que terminamos eligiendo a legisladores que no dicen una palabra en el año, que no presentan un proyecto o que no los conocen y nos quejamos de eso. Pero cuando proponemos este tipo de ideas, que yo entiendo que todo el mundo está de acuerdo, porque no veo que nadie que esté en la política venga a hablar con ustedes hoy y venga a argumentar en contra del debate obligatorio, pero todos se esconden. Bueno, ahí está. Quieren representar al pueblo de la provincia de San Juan. Que cumplan ciertas condiciones. Debatan. ¿Qué pensás de ficha limpia? ¿Qué pensás del RIGI? ¿Qué pensás de la educación pública? ¿Qué pensás del aborto? Porque después también tenés que sostener ciertas ideas y ciertas conductas en el recinto y no como pasa ahora que terminan votando porque lo que se elige es o el candidato del presidente o el candidato de Cristina y tu palabra termina valiendo poco menos que nada. Voy a utilizar una frase que no sé si está correcta, pero es tan rico el idioma español que nos la puede permitir la Real Academia. ¿Van a sanjuaninizar de alguna manera lo que pretenden? Es la idea. Generar una identidad, que esa identidad tenga que ver con los sanjuaninos y no con Milei, que debe haber pisado una o dos veces la provincia, o con Cristina, que vaya a ver si sabe dónde está la provincia. Pero también creo que el resultado de las últimas 5 elecciones provinciales te ha marcado esa tendencia, que la gente quiere
revalorizar la identidad provincial de cada uno. En Jujuy ganó el oficialismo jujeño, en Chaco ganó el oficialismo del Chaco, en Salta ganó el oficialismo de Salta. Creo que en la única provincia que no ha ganado el oficialismo es en Ciudad de Buenos Aires, porque dicho sea de paso, eso está completamente nacionalizado. Pero en las provincias la gente está resaltando la identidad. Y creo que San Juan había de alguna manera logrado, quizás con Gioja, una identidad política, una identidad provincial, por lo que se hacía, por cómo avanzamos. Después, y te lo repito, te lo dije antes, cuando entre hermanos se pelean, los devuelven los de afuera, digo, esa pelea que hubo entre Gioja y quien lo sucedió, y el avance del kirchnerismo en la provincia de San Juan fue lo que terminó desarticulando no solamente el partido, sino las gestiones que acabaron como acabaron. Emilio, gracias por la visita. Gracias a ustedes dos. Muchas gracias. Muchas gracias.